Muy buenos días, mis hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por la bendición de estar juntos en esta hermosa mañana. Vamos a comenzar este tiempo de nuestro tercer culto devocional, puestos en pie, entonando juntos la doxología y gloria demos al Padre. Alabemos a nuestro Señor. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos, alabar. Amén. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como era al principio, son hoy y habrán de ser eternamente. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Una cordial bienvenida también a nuestros hermanos que nos acompañan desde sus casas. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, y vamos a dar lectura a los versículos 1 al 8. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8. Leamos alternadamente la bendita palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo para mí, sino también a todos los que aman su venida. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Oremos. Soberano Señor y Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, gracias te damos por este buen día que tú nos das. Gracias, Señor, por la alegría de poder estar aquí en tu casa y también por poder separar este tiempo para cantar para ti, para alabar tu nombre, para reconocer tu grandeza, mi Señor, porque tú eres Dios grande, poderoso y temible. Por tu voz todas las cosas que hay existen. Y por ello te honramos y te glorificamos, Señor, y damos gracias por la vida que tú nos has dado. Y Padre bendito, gracias también por el regalo precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque por Él tenemos la salvación, por Él tenemos vida eterna. Señor, oramos por la paz de nuestro país, suplicando encarecidamente que en tu bondad infinita, mi Señor, tengas a bien enviar lluvias sobre nuestra tierra. Padre, te ruego con todo mi corazón, tú que vas más allá de las expectativas humanas, tú, Señor, que trasciendes el pensamiento del hombre. Padre, los hombres creen tener control sobre el tiempo y las estaciones. Oh Señor, ten misericordia, haz llover sobre nuestra tierra. Y Padre eterno, en el nombre de Jesús te ruego que tengas misericordia y guardes a tu iglesia, a tu pueblo, de toda obra de violencia de las tinieblas. Y te agradezco también, Señor, por haber guardado la vida de nuestros hermanos. Oh Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia y que tu ángel acampe a nuestro alrededor, como dice tu palabra. Padre, oramos también por nuestros hermanos que están enfermos y suplicamos en el nombre de Cristo que tu gracia sanadora sea con ellos también. Oramos de manera especial por Gladys Rodríguez. Pon tu mano
todopoderosa y fuerte sobre su cuerpo. Si te place, Señor, puedes sanarla con tan solamente dar la orden. Su cuerpo será sano. Te ruego, Señor, que tu voluntad se cumpla en ella. Y, Padre, lo más importante, su corazón. Sustenta, Padre, con tu palabra su corazón y trae gozo y alegría en medio de la calamidad. También por Johan Tamayo Rivas, te ruego, Señor, que pongas tu mano sanadora sobre su cuerpo. Y, Padre, para ti no hay ningún inconveniente, no hay ninguna dificultad en sanar de las enfermedades más difíciles y catastróficas. Señor, tú traes alegría a nuestro corazón cuando avergüenzas lo que algunos dicen que no se puede hacer. Señor, tú tienes poder para sanar el cáncer y quitarlo de raíz del cuerpo. Padre, glorifícate sobre todo cuerpo enfermo. Señor, oro en este momento por mis hermanos que están pasando por tribulaciones, por pruebas, por situaciones difíciles. Que tu palabra y tu Espíritu Santo sean su consolación y fortaleza. Y ahora, Padre, en el nombre de Cristo, derrama sobre este lugar tu presencia, tu bendición, y que podamos gozarnos y deleitarnos en cantar para ti, en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Muy buenos días, mis hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por la bendición de estar juntos en esta hermosa mañana en nuestro tercer culto devocional del Templo Alianza. Queremos dar también una bienvenida a quienes nos ven a través de la transmisión que tenemos de nuestro canal de YouTube. Sean todos bienvenidos. Y es un motivo de gozo y alegría estar aquí, pues más allá de cualquier dificultad o problema de este mundo, podemos gozarnos libremente en la presencia de nuestro Señor, y que este sea un tiempo especial en el cual podamos dar esa ofrenda de alabanza a nuestro Padre Celestial. Y vamos a comenzar este tiempo entonando juntos el himno 68 y decir toda su iglesia: a Cristo coronad, nuestro divino Salvador. Himno 68. A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, loores tributad, y bendecidle al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronad, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebrad, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte de dolor su grande amor mostró. A Cristo coronad, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz. A Él solo adorad, Señor de salvación, Lord eterno tributad de todo corazón. Amén. Vamos a cambiar de posición y en esa misma actitud de alabanza entonaremos el himno 17 en nuestros himnarios. Santo, santo, grande, eterno Dios. Himno número 17. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero.
honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos del loor. Hoy unidos elevaremos, juez majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y en estos momentos vamos a compartir unos importantes anuncios. Queremos seguir informando a la congregación que para la entrega de sus contribuciones ponemos a disposición las cuentas de ahorros del Banco Guayaquil 1489-122 y la cuenta de ahorros del Banco Bolivariano 000-13-03-271. Asimismo, agradecemos que toda transferencia o giro de cheque sea siempre a nombre del Templo Alianza. Queremos también recordar los horarios de los cultos. Dios mediante, para el próximo domingo, que es Santa Cena, tendremos el primer culto devocional a las 8 de la mañana, el segundo culto devocional a las 9:30 y nuestro tercer culto devocional a las 11 de la mañana. También los estudios bíblicos los tenemos los días lunes y miércoles de 19 a 20 horas. La Sociedad de Damas Testigos Voluntarias tiene su programa los días martes a las 16 horas. Estos programas son transmitidos a través del canal de YouTube del Templo Alianza. También tenemos los días sábados de 10:30 a 12:30 la Sociedad Amigos del Rey y Amigos de Jesús. Así que tengan en cuenta todas nuestras actividades. También informamos para la congregación que para su mejor atención los pasos para agendar una cita con nuestro pastor Miguel Mendoza son los siguientes: llamar al número de la iglesia 099 56 43 428, posteriormente indicar sus datos, solicitar su cita y finalmente la persona encargada le indicará el día y la hora de su agendamiento. Para ello, les recordamos que los horarios de atención son de 9 a 17 horas los días martes a viernes. Finalmente, queremos informar a todos mis hermanos que para los hermanos que deseen presentar niños, pueden separar la fecha con una semana de anticipación. Y asimismo también para los hermanos que soliciten contraer nupcias, deben de coordinar con 2 meses de anticipación. El número para ello es el celular del templo, que es el 099 56 43 428, recordando asimismo que los horarios de atención son de martes a viernes de 9 a 17 horas. Recordemos estos importantes anuncios, mis hermanos. Y vamos a continuar este domingo ya culminando con el mes de la Biblia, con todos estos temas que hemos estado tratando. Vamos a entonar un himno muy hermoso y muy conocido que nos inspira a buscar en la palabra de nuestro Señor nuestro apoyo ante cualquier situación. Santa Biblia es el título. El himno 227 les invito a entonar juntos para nuestro Dios. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí,
Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar en la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Y es interesante saber que la santa palabra de nuestro Dios es un tesoro para nosotros. Y como leíamos y entonábamos en el himno hace unos momentos, sabemos por su santa palabra que con Cristo reinaremos, que somos tan indignos y a pesar de ello dio su vida por nosotros. Y la pregunta sería, ¿estamos compartiendo este mensaje a quienes no lo conocen? Creo que ese es un importante desafío como hijos de Dios y un maravilloso privilegio que tenemos. Y antes de dar paso al mensaje de esta mañana, vamos a cambiar de posición y vamos a entonar un himno que nos inspira justamente a aquello, a compartir, a trabajar por la obra de nuestro Señor. El himno número 159, Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, y con mucha reverencia escucharemos el mensaje de esta mañana con el tema Prediquemos la palabra de Dios. Escuchemos.
Muy buenos días, queridos hermanos, una vez más, bienvenidos a la casa del Señor. Un saludo cordial a nuestros hermanos que nos acompañan, de manera especial allí en Chile. Que el Señor bendiga a mis amados hermanos que nos acompañan en este día. Estamos orando por ustedes también. Y saludos allí en Alemania, nuestros queridos hermanos. En Italia también un abrazo cordial. Y de hecho me pidieron algo en estos días, perdón. Pero vamos a hacer un pequeño paneo de la congregación porque vi un saludo muy lindo la semana pasada a una jovencita que sus padres vienen aquí a la iglesia y ella está en Alemania y mandaba un saludo a su papi y a su mami, a los cuales los había visto. Así que más luego las cámaras van a enfocarlo, ustedes ni cuenta se van a dar, pero allá los van a ver, ¿no? Entonces... y también a mis hermanos allá en Chile, hermanos muy queridos, mi hermana Laurita, que Dios la bendiga grandemente. Estamos terminando esta serie de predicaciones acerca de la palabra, de conocer la palabra, creer la palabra, amar la palabra, obedecer la palabra, y hoy nos corresponde hablar sobre predicar la palabra. Esto lo aprendí hace muchísimos años atrás en un discipulado y siempre me ha parecido oportuno compartirlo, porque es algo que si lo perdemos de vista, podríamos nosotros caer en un estado de estancamiento espiritual. Cuando nosotros aplicamos estos 5 principios, empezamos a desarrollarnos espiritualmente, a crecer espiritualmente. Estoy convencido que el tan solo leer la palabra de Dios trae luz a nuestro intelecto, por ende a nuestra vida. Tan solo leer la palabra del Señor tiene un efecto impresionante en cuanto a reverdecer, recuperar nuestro entusiasmo, nuestra vida. Y hoy nos toca hablar acerca de predicar la palabra, prediquemos la palabra. Y me temo que la palabra predicación y predicador en algunas personas produce un efecto un tanto incómodo. Y de hecho, si se les preguntara si quisieran predicar, creo que la respuesta sería negativa. ¿Por qué razón? Porque hay quienes miran la predicación como algo estrictamente vinculado con un templo, un púlpito, un proscenio, y la predicación es mucho más que eso. En el griego del Nuevo Testamento, la palabra que se usa para predicación es kerigma. Y cuando usted busca eso en español, pues la idea es publicar, anunciar, predicar. Por tanto, la predicación es la comunicación de las buenas nuevas de salvación de nuestro Dios. Y creo en ese sentido que todos tenemos el privilegio de predicar a Jesucristo. Entonces, si la idea que usted tiene es que para predicar a Jesucristo se necesita un púlpito, un micrófono, qué sé yo, no. Predicar a Jesucristo es algo que puede suceder en una reunión familiar, en la mesa de la comida, compartiendo con compañeros de trabajo. A veces una conversación simple y trivial puede convertirse en un escenario para la predicación de la palabra del Señor Jesucristo. Lo que necesita es la convicción de alguien que quiera hablar de Cristo, comunicar las buenas nuevas de salvación. En ese sentido, para nosotros los creyentes la palabra predicación no nos causa ningún efecto indeseable, al contrario, es un cumplido. Y también para muchos la predicación y el predicador quizás son vistos desde el punto de vista del fanatismo religioso y no tiene nada que ver con la realidad. Por tanto, creo que nosotros, manejando bien el concepto de la predicación y entendiendo bien lo que supone esto y la propuesta del Señor para nosotros, deberíamos todos considerarnos predicadores del Evangelio. Y de hecho lo somos. Porque la tarea de la evangelización no es solamente para los pastores o misioneros o evangelistas. La tarea de la predicación es para la iglesia y todos somos la iglesia. La historia habla de grandes predicadores como Juan el Bautista, un hombre que predicó, un hombre de una vida muy sui generis, predicó con tal vehemencia y una predicación tan confrontativa que le significó la prisión y la muerte.
se atrevió a censurar el adulterio de Herodes con Herodías, y eso le significó la muerte. La predicación es confrontativa, la verdadera predicación del Evangelio es confrontativa, porque nos lleva a nosotros a despertar del letargo que el pecado ocasiona en nuestra conciencia, en nuestra moral, y despierta nuestros sentidos. Y por supuesto hay quienes se sienten ofendidos por la palabra del Evangelio, hay quienes se sienten incómodos por la palabra del Evangelio, pero eso es en sí la predicación. Y gloria a Dios si nos incomodamos, porque nos incomodamos para salvación. Algún día todos nosotros fuimos incomodados por la predicación del Evangelio, pero eso fue para abrirnos el camino a la salvación. Y a lo largo de la historia de la iglesia ha habido grandes predicadores como John Wycliffe, John Huss, John Knox, predicadores como Martín Lutero, predicadores como Spurgeon, a quien se le conocía como el príncipe de los predicadores. Pero permítame, quiero mencionar a uno que pienso superó en mucho a todos ellos, un gran predicador. Definitivamente logró llegar a las masas y a los grupos pequeños. Una predicación que rompía con el molde, con el status quo de la oratoria típica de los disertadores de su tiempo. Un predicador que trascendió por la calidad de su predicación. Me refiero al Señor Jesús. Él no necesitó de un púlpito, ni prescindió en alguna manera de algo en especial para poder predicar. Al contrario, a veces a la orilla del río sentado en una barca, otras veces en una piedra sentado, disertando a las multitudes ahí en el monte, en las plazas, en las calles. De allí que la predicación no está sujeta a un lugar o a un modelo. La predicación es algo que es parte de nuestra vida, de lo cotidiano. La predicación no puede estar atada a las cuatro paredes de un templo. La predicación debe trascender. Debe ser llevada a todos los lugares donde nosotros vivimos y nos movemos. De allí que para mí el más grande de los predicadores, Jesús de Nazaret, predicó con autoridad, predicó con propiedad, predicó la palabra. Y al entrar en este tema, el último del mes, he considerado el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo por la urgencia de las palabras del apóstol Pablo. Timoteo es joven y Pablo tiene sus preocupaciones respecto al joven. Si ustedes leen la primera carta van a encontrar ese versículo tan conocido: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. Hay preocupaciones como todo pastor con la vida del joven Timoteo. Y en la segunda carta, en el capítulo 2, en el capítulo 1, varias veces habla sobre la vergüenza, el no avergonzarse. Eso quiere decir que una de las preocupaciones del apóstol Pablo en cuanto a la vida de Timoteo es que vaya en alguna manera o en algún momento a claudicar en la tarea encomendada. Y empieza diciéndole: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El gran encomio del cual es objeto Timoteo es presentado delante de él y puesto por testigo el Señor nuestro Dios y nuestro amado Salvador Jesucristo, a quien presenta el apóstol Pablo como aquel que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En otras palabras, te cuento que vas a comparecer delante de él, Timoteo, así que toma valor en tu corazón, toma coraje en tu corazón para la tarea que te es encomendada. Porque un día estarás delante de él y ante él tendrás que rendir cuentas. Usted y yo rendiremos tarde o temprano cuentas como creyentes, no en cuanto a nuestra salvación, pero sí en cuanto a lo que hicimos o dejamos de hacer, lo que pudimos haber hecho y no hicimos, tal vez por displicencia. Tenemos que tener claro que el encomio es con este acompañamiento de poner a Dios por testigo en su condición de juez para con Timoteo y para con nosotros.
Y en ese sentido miremos las cosas con claridad, porque tú y yo vamos a ser juzgados también en eso. Y como decía al principio, tú y yo tenemos el privilegio y la responsabilidad de predicar, de anunciar, de llevar las buenas nuevas de salvación más allá de los muros del templo. ¿Y cuál es ese encargo, ese encomio? Que prediques la palabra, no otra cosa, no otra cosa. No te dejes distraer por otras cosas que podrían tener apariencia de importancia, apariencia de piedad y que figuraran ser mucho más importantes. Por favor, no, predica la palabra. ¿Por qué la predicación es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Vamos un momento a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, primera carta a los Corintios. Capítulo 1, leo los versículos 18 al 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 23. Dice así la Escritura: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué cosa? Por la locura de la predicación. Es el método de Dios para la salvación de los hombres, para que ellos conozcan la verdad de Jesucristo, la verdad del Evangelio, la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces, lo que tienes que hacer, Timoteo, es predica la palabra, no otra cosa, no un discurso motivacional, no un discurso que aliente el corazón, pero no llegue, no trascienda las necesidades espirituales de la audiencia. Predica la palabra, porque la palabra tiene la virtud que menciona a continuación. La palabra redarguye, la palabra reprende, la palabra exhorta. La palabra es completa en cuanto a la necesidad. Ahora, una de las cosas extraordinarias que a lo largo de mi vida como predicador de la palabra he notado es que hay personas que se me acercan y me dicen: esto que usted dijo llegó a mi corazón y me quedo sorprendido porque nunca pensé decirlo con esa intención. Pero a alguien, algo de lo que se habló le significó un impulso, un apoyo, una reprensión, algo, y yo ni por enterado. Porque esa es la particularidad de la palabra. La palabra del Señor, como dice el autor de la carta a los Hebreos, es viva y eficaz. Trasciende, penetra, llega hasta las coyunturas, dice, hablando de la profundidad del efecto de la palabra de Dios en la vida de una persona. Va hasta los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Por tanto, la urgencia es la predicación de la palabra, no un discurso motivacional. Un discurso motivacional lo predica cualquiera, créame. Cómo superar nuestros miedos, nuestros temores, nuestros rencores, bla, 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 bla. Todo ese tipo de cosas, ¿lo puede hacer alguien? Claro que sí. Pero la palabra de Dios tiene una virtud especial. La palabra de Dios, usada por el Espíritu Santo, va a atender las necesidades espirituales de las personas que escuchen. Y no todos tenemos la misma necesidad espiritual, y eso es lo extraordinario. No todos estamos pasando por el mismo problema, y eso es lo extraordinario, que la palabra que satisface, que atiende las necesidades de uno, también lo hace con otros, porque se trata de la palabra de Dios. Y usada por el Espíritu Santo, tiene esa virtud extraordinaria sobre la vida de los hombres. Así que, Timoteo, predica la palabra. ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la urgencia? Bueno, se plantean aquí tres cosas a continuación, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, número 1, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, número 2. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, número 3. Lo primero,
apatía hacia la palabra de Dios. No quieren sufrir la sana doctrina. Sufrirla quiere decir, están cansados de escucharla. Otra vez lo mismo. Alguien abre la Biblia en la casa, otra vez vamos a leer la Biblia. ¿Hay apatía hacia la palabra del Señor? Por supuesto que sí, hay apatía. ¿Saben qué es lo impresionante? Que en creyentes haya apatía. Personas que se dicen ser cristianas no quieren leer la Biblia. A mí me llama mucho la atención porque sirvo al Señor desde hace muchos años atrás. Y las personas no quieren escuchar el consejo de la Biblia, quieren escuchar el consejo del hombre. Pero usted dígame algo, pastor. Mira, la palabra de Dios, sí, pero ¿qué piensa usted? No, lo que yo pienso no importa, créame. Lo que importa es lo que la palabra del Señor dice. Y no me interesa darle mi criterio, me interesa darle el criterio de la palabra del Señor porque soy hombre y me puedo equivocar. Pero la palabra de Dios es perfecta. Pero me temo que hay muchos que no la quieren sufrir, no quieren recibir la palabra, no les importa la palabra, quieren otra cosa, algo que endulce el oído, algo que suene tal vez afectivo, más personal. Mire, yo no encuentro algo que sea tan personal como la palabra del Señor, de tal manera que cuando tú la lees en privado, habla tu corazón, te conmueve, te enriquece de una manera extraordinaria. Así que me preocupa cuando las personas no quieren escuchar la palabra, quieren escuchar el consejo de un hombre. En otras palabras, quieren escuchar lo que ellos quieren oír, no lo que Dios tiene que decirles a su corazón. Y por eso cierta renuencia, apatía hacia la palabra del Señor. No quieren sufrir la sana doctrina. En segundo lugar, esto da lugar a falsos maestros. Dice aquí, se amontonarán, teniendo comezón de oír, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y enseñarán conforme a sus propios apetitos carnales. Ya el Señor Jesucristo advertía acerca de falsos profetas y falsos maestros en Mateo capítulo 24 como una señal de la proximidad de su venida. Y por supuesto que hay falsos maestros. A mí no me interesa una persona que me venga a estar con falsas profecías. Me interesa que alguien me diga la verdad, que alguien hable a mi corazón por medio de la palabra. Y que si me tiene que corregir, pues que me corrija. Si me tiene que animar, pues que me anime. Si me tiene que consolar, que me consuele. Pero no me gustan las falsas profecías, que lo único que hacen es alimentar el ego, impulsarme emocionalmente, pero luego de ello me quedo en un vacío profundo. No me vengas a decir que Dios va a hacer cosas grandes contigo, y si es todo lo contrario. Prefiero que me digas lo que dice la palabra del Señor. Pero hoy en día la tendencia es esa. Queremos escuchar discursos que nos lleven de la risa al llanto, que apelen a nuestras emociones y nos hagan sentir muy bonito cuando estamos aquí, pero una vez que llegamos a la casa estamos vacíos. Seguimos con las mismas tristezas, con los mismos problemas, sin superar nuestras dificultades, porque lo que nos dieron fue una golosina. Perdón que me exprese así. Pero lo que nos dieron fue una golosina, algo que nos cayó muy bonito, que nos hizo reír, que de pronto nos motivó emocionalmente, pero no satisfizo la necesidad del alma. Y eso es lo que tiene la palabra. Tiene la particularidad de satisfacer el alma. ¿Recuerdan lo que cantamos a veces? Solo Cristo satisface mi transido corazón. Solo Cristo. Y eso es lo que debe primar en este tiempo. ¿Por qué razón? Los falsos maestros, como dice Jeremías capítulo 23, hablando de los falsos profetas, profetizan según su propia imaginación. No han estado en el secreto de Dios y lo que dicen porque quieren halagar a quienes les escuchan. Y te explico por qué pasa esto. ¿A quién no le gusta ser aplaudido? De pronto diste un mini discurso de inauguración de algo y la gente, bravo, y tú te sientes, bueno, creo que hablé bonito. Porque nos gusta eso. No podemos negar que es así. O que alguien nos diga cuando terminamos de hablar, uy, qué bonito que habló. Pero resulta que los grandes predicadores no recibieron como recompensa el beneplácito de la audiencia. Juan el Bautista fue decapitado. Pero somos muchas veces motivados por un ego. Y ese es el gran problema dentro de la iglesia en general. Predicadores que predican lo que la audiencia quiere escuchar. Y eso no es bueno. Pastor, predíquese algo más bonito, no tan duro. Alguien me dijo hace unos días atrás,
pastor, usted predica duro, predica duro. Me dice, pero sí es bueno, pero predica duro. A ver, ¿qué me estás diciendo? Decídete de una vez por todas. Mira, siempre he puesto un ejemplo muy simple para entender las cosas. La palabra del Señor es como el alcohol, ¿sí? Cuando tú pasas alcohol por tu piel y no hay herida alguna, el alcohol es refrescante. Así que estaba pensando, si se nos va la luz y ya no hay aire acondicionado, abriremos la ventana, repartiremos frasquitos de menticol. ¿Sí? Tú te pones un poquito de menticol y ya, sí, cuando tu piel está sana, el alcohol refresca. Pero cuando tu piel tiene alguna herida, alguna llaga, arde. Eso hace la palabra. Cuando vas caminando en obediencia, por dura que sea, te refresca el alma. Pero cuando la palabra del Señor, cuando mi vida está en pecado, la palabra del Señor que refresca, se vuelve como algo agresivo para mí. Y hay muchas personas que quieren evitar eso, quieren escuchar solamente algo que complazca, que satisfaga sus emociones temporales, pero no quieren algo que les confronte con su realidad existencial. Mira, esto es lo que tú eres, lo que te está pasando, esto es lo que tú tienes que hacer, porque yo prefiero que sea dura y me saque de un estado de improductividad total, de un estado de esclavitud, de total apatía, y yo pueda ser motivado por la palabra del Señor a un estilo de vida mucho más victorioso. Prefiero que me arda, pero que me lleve a la perfección en Cristo Jesús, a la madurez en Cristo Jesús. No quiero un discurso que sea halagüeño y me deje igual. Entonces, estos falsos maestros se dedican a eso. La tercera cosa, si hay falsos maestros, también hay falsas doctrinas. Y es peligroso cuando la iglesia no estudia la palabra. Miren, hace mucho tiempo atrás viene sucediendo esto, el fenómeno de la nueva alabanza a raíz de los años 80, mediados de los años 80, empezó a haber una transición en el estilo de alabanza y empezó a moverse más la alabanza contemporánea y todo eso, y a veces se canta por cantar. Y no se reflexiona, no se piensa qué es lo que cantamos. Y cantamos porque la música es bonita. Y últimamente, créanme, me preocupa cuando la gente me dice, pastor, esta canción es bonita. Es bonita, pero ¿ya la leíste, la escudriñaste, viste qué es lo que dice? A mí me han preguntado varias veces, oye Miguel, ¿y hasta cuándo van a cantar himnos? A ver, ¿cuál es el problema? Yo soy muy frontal, a mí no me vean con cosas. Si hay iglesias que cantan por cantar, déjame cantar los himnos. Hay himnos que son muy enriquecedores doctrinalmente. No digo que todos sean perfectos, pero ¿dónde está el problema? Perdón, ¿dónde está el problema? Puedo cantar los himnos, puedo cantar coros, no hay ningún problema. Y cada iglesia puede tener su propia identidad litúrgica, eso no es ningún problema. Yo no quiero interferir en ninguna iglesia, que cambien porque a mí me da la gana que cambien, no, pero tampoco vamos a cambiar acá. Y me han dicho, Miguel, ¿cuándo vamos a poner la batería? Batería para la luz. Cuando se nos va, pero el piano todavía vale, el órgano es nuevo. ¿Cuál es el problema? ¿Tenemos instrumentos? Sí, los tenemos. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes una cosa? La verdadera alabanza no precisa de instrumentos, la verdadera alabanza nace del corazón. El que quiere alabar al Señor lo hace sin necesidad de instrumentos y su alabanza es preciosa, es dulce. Recuerdo haber visitado hace algunos años atrás una iglesia que tenía un tremendo grupo de alabanza, cantaban muy bonito, músicos profesionales, etcétera, etcétera. De la noche a la mañana, como pasa en toda buena familia, también hay sus ovejas negras y de pronto pusieron en disciplina a los músicos. No me metí en el asunto, no quise saber qué era lo que pasaba, pero de la noche a la mañana apareció un pianito viejo, la mitad estaba comido por las carcomas, pero todavía sonaba. Y había un hermano allí en esa iglesia que tocaba el piano, y créanme, muy poco se escuchaba el piano, de hecho que estaba un tanto desafinado. ¿Saben qué era lo que se oía? El mejor instrumento de la iglesia era la congregación. Hace un rato, cuando estábamos cantando, anhelo trabajar noté una diferencia. O este himno sí se lo saben o lo sintieron. Una de dos, dije yo. Pero lo están cantando diferente.
lo están cantando con sentimiento y se siente. Y esa es una de las cosas más bonitas, así que no me pidan que ponga, y no lo voy a hacer. Yo quiero escucharlos a ustedes cantar. Los instrumentos suenan muy bonitos, son exquisitos y todo lo que podamos pensar. Pero el sonido más bonito que queremos escuchar aquí es la voz de ustedes alabando y glorificando el nombre de Dios. Y eso no lo voy a cambiar. Así que tengamos cuidado con las falsas doctrinas. Si hay falsos maestros va a haber falsas doctrinas y de pronto nos salimos con cosas de que aquí va a llover oro. Y se llena la iglesia, porque sí, que hay oro y todo eso. Queridos hermanos, aquí no vamos a escuchar jamás esas cosas. De allí que la urgencia del apóstol Pablo para con Timoteo es predica la palabra frente a las desviaciones doctrinales que van aconteciendo a lo largo de la historia de la iglesia. La palabra es lo mejor, la palabra es lo mejor. Y termina Pablo diciéndole, en cuanto a ti, sé diferente, sé sobrio en todo, sé maduro. No te dejes llevar por las tendencias, madura. Que tu relación con Dios tenga raíces tan profundas que los vientos de modas que surcan por la iglesia a lo largo del tiempo no te muevan de tu convicción en el Señor. Así que sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Hoy en día se habla muy poco de aflicciones, pero esta es la tendencia de un verdadero predicador. Soporta las aflicciones. No va a ser fácil. Haz obra de evangelista, que es parte de la predicación. Cumple tu ministerio, que es la predicación. Así que encárgate tú de hacer lo que se te encomendó hacer, mientras otros vayan por otros caminos sinuosos, desviándose de la verdad y del objetivo planteado por el Evangelio. Tú sé sobrio, no te muevas ni a derecha ni a izquierda, haz lo que tienes que hacer y punto. ¿Y cuál es la recompensa? En primer lugar, versículos 6 al 8, no van a ser los aplausos. ¿Sí? Y es mejor acostumbrarse a eso, no a los aplausos, porque los aplausos inflan el ego. Hay que aprender a poner las cosas en su puesto. ¿Qué es lo que dice Pablo para terminar? Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Como predicador, Pablo le dice, mira, este es el éxito. Yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Por qué razón? Porque el paradigma del predicador es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús predicó las verdades del reino y terminó crucificado. Sí, Pablo lo dice con mucho aplomo, yo ya estoy para ser sacrificado. Tremenda gallardía, buen soldado de Jesucristo. Hoy en día, ¿cuál es la tendencia de las iglesias? Que el predicador llega a un buen carro, buen hotel, buen trato, buena comida. Y yo digo, ¿y dónde está esto aquí ahora? Amantes del placer. Pero está diciendo la Escritura aquí, yo ya estoy para ser sacrificado. Entonces, la recompensa no es el aplauso, muchas veces es la indiferencia. Puedes predicar 1000 veces y la gente le importa. Así que la indiferencia muchas veces es el pago. En segundo lugar, la recompensa es la satisfacción del deber cumplido. El apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, y vaya que la peleó, porque cuando nosotros recorremos las cartas de Pablo y de manera especial el libro de los Hechos, vemos al apóstol Pablo enfrentándose a la oposición del judaísmo. No lo dejaban predicar, le hacían la vida imposible, fue apedreado, fue puesto en prisión, he peleado la buena batalla. No está diciendo, ay, si supiera todo lo que he sufrido. ¡Qué barbaridad! Que como cristiano lo primero que salga de la boca sea eso. Ay, si supiera todo lo que he sufrido, a mí me ha ido tan difícil. Y Pablo está diciendo, ¿con qué gallardía? He peleado la buena batalla. He aguantado. Aquí estoy. Impresionante porque Pablo ya no es un jovencito. Pablo ya está entrado en años. Y Pablo tiene esa certeza de haber peleado bien. La segunda cosa, he acabado la carrera. Nos remontamos a Hechos capítulo 9, Pablo conoce a Cristo camino a Damasco, luego
es llevado con Ananías. Ananías ora por él, impone sus manos sobre él, les devuelta la vista y les dado también, así como él hace un encargo a Timoteo, a él también se le hace un encargo, que vaya y predique a Jesucristo sabiendo todo lo que le espera sufrir por causa del evangelio, porque habiendo sido perseguidor de la iglesia, ahora se convierte en predicador de Jesucristo. Es un detalle fascinante. Cuando usted, porque sé que es muy ocupado, cuando tengan tiempo, desen un momento para leer Hechos capítulo 9. Me impresiona que empieza con un Saulo respirando amenazas y muerte, y el versículo 20 dice, y enseguida, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que era el Hijo de Dios. Y luego a mí me llama mucho la atención lo que sucede cuando está con Ananías. Versículo 17, fue entonces Ananías y entró. Si ustedes ven, el versículo anterior habla el versículo 15, el Señor Jesucristo diciendo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Eso es la predicación, llevar el nombre de Dios en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto les es necesario recibir condecoraciones, reconocimientos, no, cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Así que si la predicación trae padecimiento, vamos por buen camino. ¿Sí? No, que vamos a hacerle una plaquita al pastor por los años de predicador. No, hermano, para mí no, créame que no, qué vergüenza. Porque esto es lo que dice la palabra del Señor. Y luego dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida predicaba a Cristo. Él dice, he acabado la carrera. ¿Por qué? Porque ha testificado de Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue a todas las regiones de Asia Menor en aquel entonces. Pablo va predicando por la antigua Europa también. Pablo está predicando por todos lados y llega a la prisión, llega a Roma, donde terminaría sus días. Y eso significa, he acabado la carrera, he cumplido mi trabajo. Qué lindo tener la satisfacción de que hiciste lo que debías haber hecho. El Evangelio de Lucas dice que aun cuando hacemos lo que hemos hecho, podemos decir de nosotros mismos, siervos inútiles somos, porque lo que hicimos, lo que se nos ordenó hacer, eso solamente hicimos. La propuesta es ir más allá. Pero Pablo tiene el gozo de poder decir, he acabado la carrera. ¿Por qué parte de la carrera vas? Porque tú también eres predicador. ¿Por qué parte de la carrera vas? Y termina diciendo, he guardado la fe. En medio de todas las vicisitudes no le he echado la culpa a Dios. Es impresionante el capítulo 16 de Hechos, cuando en lugar de Pablo estar renegando porque las cosas van mal, Pablo ha sido puesto en prisión, ha sido azotado, ha sido maltratado, la prisión de más adentro y todas esas cuestiones. ¿Y Pablo qué está haciendo? Cantando himnos y orando. He guardado la fe. ¿Y qué hacemos nosotros cuando las cosas nos van mal? ¿Renegar de Dios? ¿Apartarnos de Dios? ¿Alejarnos de Dios? ¿Qué tipo de convicción tenemos como cristianos? ¿Qué nivel de confianza tenemos nosotros en Cristo Jesús? Que cuando las cosas se complican le echamos la culpa a Dios y nos alejamos de Él. ¿Hasta cuándo? Si el Señor Jesucristo padeció hasta la muerte por amor a nosotros, ¿qué pasa? Y Pablo dice con entereza, he guardado la fe, terminado mi carrera. Esa es la actitud que debemos tener frente a la realidad de la predicación. Y te explico algo más. En el momento que tú estés pasando por pruebas, por dificultades, en lugar de entregar tus emociones a la depresión, al desconsuelo, ponte a predicar. Créeme, te lo digo por experiencia. Sal y habla con alguien de Jesucristo, del amor de Dios. Pero pastor, míreme cómo estoy, por eso mismo.
¿Sabes por qué razón? Porque el momento que tú empieces a hablar de Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios te va a llenar y va a poner palabras en ti para que testifiques de Jesucristo. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Esa amargura, esa tristeza va a ser transformada en gozo. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de hablar públicamente de Jesucristo, pero déjame decirte que es la experiencia más gratificante. Así que no dejes que un estado de ánimo, una circunstancia temporal te lleve a perder el privilegio de decir: he guardado la fe, he acabado la carrera, he cumplido mi trabajo. El versículo 8, la recompensa no está aquí en esta tierra, la recompensa está en el reino de los cielos. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué lindo poder hablar de esa manera, con qué aplomo acerca de lo que está por suceder. Y Pablo dice: me está reservada la corona de justicia. Así que no he trabajado en vano, no he predicado en vano. Tengo este privilegio enorme. Permítanme contarles algo muy personal. Me han preguntado algunas veces: pastor, ¿cómo comenzó a ser predicador? Y yo les cuento, yo era un muchachito de 19 años que solía sentarse allá. De allá salen predicadores, por si acaso, los que están allá. Yo estaba sentado, sí, justamente de ese lado. Hace muchos años atrás, había estado apartado de los caminos del Señor por algún tiempo. Dios tuvo misericordia de mí y me trajo de regreso a casa. Y sentía mucha vergüenza, por eso me sentaba allá arriba. No estoy diciendo que tienen vergüenza. Sentía mucha vergüenza, no quería que nadie me viera, por esa razón me solía sentar allá, pero hasta allá me alcanzaba la palabra. Cada vez que mi pastor hablaba, trascendía profundamente mi corazón y a veces terminaba llorando a solas. Por eso me gustaba sentarme allá. En aquel entonces los jóvenes tenían una costumbre: cuando terminaba el culto de los jóvenes, el día domingo en la tarde, solíamos salir al Parque Centenario a hacer aires libres, predicaciones al aire libre. Y recuerdo que en aquel entonces el pastor de los jóvenes nos llevaba, y a mí me encantaba ir. Yo por lo general estaba paradito ahí, repartiendo tratados y todo eso, cuando yo no sé qué le pasó al pastor. Agarró el micrófono, me dio el micrófono y dijo: ahora vamos a escuchar el testimonio de Miguel. Y yo me quedé. ¿Y ahora? ¿Pero por qué no me dijo nada? Me hubiera dicho que prepare algo para hablar. En ese momento sucedió algo extraordinario. Cuando empecé a hablar, créanme que tuvieron que quitarme el micrófono. Porque no hay cosa más deliciosa que hablar del Señor Jesucristo. Y todavía sigo hablando de Él. Y mientras tenga voz y tenga fuerzas y tenga vida, hablaré de Él. Nunca te pierdas el privilegio de hablar del Señor Jesucristo. Predica en tu familia, predica a tus amigos. Háblales del amor del Señor Jesucristo. Cuando te cuenten un problema, preséntales a Jesucristo. Diles: mira, ¿sabes qué? Yo te puedo hablar de algo que puede ayudarte muchísimo, y es el Señor Jesucristo. Dilo con autoridad, dilo con aplomo, no tiembles. Dilo con autoridad. Puedo ayudarte. El Señor Jesús tiene poder para cambiar tu vida, para transformar tu vida, para resolver tus problemas. ¿Cuándo vas a empezar? ¿Ya te realizaste como profesional? ¿O ya te jubilaste? ¿Qué esperas? No te pierdas el privilegio más precioso que como cristianos tenemos, el privilegio de hablar de Jesucristo, de llenarnos de gozo en el alma, hablando de las bondades del Señor Jesucristo. Y te aseguro una cosa: tal vez no te aplaudan, tal vez no te digan que hablaste bonito, pero la experiencia que tú vas a tener con Dios en ese momento va a ser mucho más que satisfactoria, más que aplausos o que felicitaciones. Es sentir el gozo del Señor por haber hablado de Jesucristo. ¿Quieres ser predicador? ¿Te gustaría ser predicador? Permíteme preguntártelo una vez más para terminar en esta mañana. ¿Te gustaría ser predicador? Yo te animo a que lo hagas. Hazlo hoy mismo. Decídete y empieza a hablar del Señor Jesucristo. Amén.
Damos gracias a nuestro Dios por el mensaje de su palabra en esta mañana. Y quiero invitar a los hermanos encargados de la recolección de los diezmos y las ofrendas a hacerlo en estos momentos. Y mientras mis hermanos lo realizan, vamos a entonar juntos el himno 262. Y digamos, no te dé temor hablar por Cristo. Himno 262. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor hacer por Cristo cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te saciará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. De pie, hermanos. No te dé temor morir por Cristo, vía, verdad y vida es ser. Él te llevará con su ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Soberano Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu infinito amor, tu misericordia para con nosotros. Gracias por darnos este regalo tan precioso que es el poder anunciar las verdades del reino, poder anunciar el camino de salvación, el regalo precioso de Jesucristo para nosotros. Padre, te ruego que seas tú quien convenza a tu pueblo de esta necesidad. Señor, despierta corazones, te lo suplico. Y Dios mío, te ruego de manera especial por aquellos que han perdido la pasión por tu palabra. De alguna manera, Señor, te lo suplico, enciende sus corazones. Y Padre, al comenzar esta nueva semana y un nuevo mes, te rogamos tu bendición. Por favor, dirige nuestros caminos, líbranos del mal y enséñanos a confiar en ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sol.
sostén, su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo por doquier. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde, mis hermanos.